En Jerusalén todos conocían a ese hombre, no por su oficio ni por su forma de hablar, sino por algo que había hecho y que nadie olvidaba, algo que se repetía en cada conversación cuando él pasaba cerca, algo que hacía que la gente bajara la voz y se apartara sin pensarlo. Aquel sonido de monedas cayendo sobre la mesa lo seguía como una sombra, y cada vez que alguien escuchaba ese tintenir, recordaba su nombre, aunque ya casi nadie lo pronunciaba en voz alta. Ese es el que vendió a su propio hermano. No lo mires mucho. Dicen que trae desgracia. El hombre apretó los dientes y siguió caminando. Sus sandalias levantaban polvo en las calles estrechas. El sol caía duro sobre los muros de piedra y el aire olía a pan, sudor y miedo. Se llamaba Alaya, tenía los ojos cansados, la piel áspera y el cuerpo marcado por años de decisiones que siempre iban en la misma dirección, hacia lo fácil, hacia lo inmediato, hacia lo que le permitía evitar el dolor, aunque luego lo multiplicara. De joven no había sido malvado, había sido débil, y la debilidad a veces hace más daño que la maldad. Empezó ayudando a los recaudadores, primero llevando mensajes, luego señalando casas, después diciendo nombres, hasta que un día cruzó una línea que ya no tenía vuelta atrás. Le ofrecieron plata a cambio de información sobre su propio hermano. Solo di dónde duerme. Nadie tiene por qué saber que fuiste tú. Mañana todo habrá terminado. Eliab dudó, sintió un nudo en el pecho, pero pensó en las deudas, en el hambre, en la presión, y eligió el dinero. Habló, y al amanecer, los guardias arrastraron a su hermano delante de todos. Lo acusaron, lo golpearon, lo expulsaron de la ciudad, y nunca volvió. Aquella misma noche su madre lo miró sin lágrimas. No te maldigo porque sigues siendo mi hijo, pero cada vez que te miro recuerdo al que vendiste. Eliab no respondió. Salió al patio y se quedó sentado contra la pared hasta que el cielo se volvió claro. Quiso llorar, pero algo dentro de él ya estaba seco. Desde entonces su nombre dejó de ser un nombre. Se convirtió en un ejemplo, en una advertencia, en algo que los padres usaban para asustar a sus hijos, en algo que los hombres escupían cuando querían insultar a otro, y aunque el tiempo pasaba, el peso no disminuía, crecía, se acumulaba, lo aplastaba poco a poco. El verano llegó con un calor pesado que parecía pegarse a la piel. Jerusalén estaba llena de ruido, de vendedores, de discusiones, de pasos rápidos y miradas desconfiadas, pero también de un rumor nuevo que se extendía como fuego en hierba seca. Hablaban de un hombre que había llegado desde Galilea, un hombre que no evitaba a los pecadores, un hombre que no apartaba la mirada. Dicen que sana enfermos. Yo he oído que perdona a cualquiera. Eliab escuchaba esas palabras y sentía algo incómodo en el pecho, una mezcla de rechazo y deseo. Como si una parte de él quisiera acercarse y otra gritara que no lo merecía, intentó ignorarlo. Pero el nombre de Jesús aparecía en todas partes, en el mercado, en el pozo, incluso en boca de su madre, que una tarde susurró mientras amasaba pan. Ojalá ese hombre hubiera llegado antes. Eliab levantó la cabeza, no dijo nada, pero por dentro algo se movió, algo que llevaba mucho tiempo enterrado. 2 días después la multitud se reunió cerca del templo. La gente se empujaba, levantaba polvo, hablaba alto. Eliab se acercó sin saber por qué, quizá por curiosidad, quizá por desesperación, y entonces lo vio. Jesús estaba en medio de la gente, sin guardias, sin riqueza, sin miedo. Hablaba con calma, y aún así todos escuchaban. Eliab dio un paso atrás. Quiso irse, pero alguien lo reconoció. ¡Mirad quién ha venido! ¡El traidor! La multitud se giró. Las miradas cayeron sobre él como piedras. Algunos empezaron a empujarlo, otros a insultarlo. El ruido creció. ¡No debería estar aquí! ¡Échalo fuera! Eliab sintió el miedo subir por su garganta. Quiso defenderse, quiso gritar, pero no le salía nada. Solo podía mirar al suelo y esperar el golpe, la humillación, el final. Entonces el ruido cambió. No se detuvo del todo, pero se rompió, como si alguien hubiera puesto una mano invisible entre la furia y su cuerpo. Jesús había avanzado hacia él. El silencio no fue total, pero sí suficiente para que todos notaran lo que estaba pasando. Jesús se detuvo frente a Eliab. No lo miró con desprecio, no lo evitó, no retrocedió, lo miró como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. ¡No te acerques! ¡Ese hombre no merece nada! ¡Ha destruido su propia sangre! Jesús no respondió a ellos. Habló directamente a Eliab, con una voz tranquila que parecía atravesar todo el ruido. Mírame. Eliab dudó, sus manos temblaban, su respiración era corta,
pero poco a poco levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo dentro de él se rompió. No fue dolor como el de antes, fue otra cosa, como si por primera vez alguien no lo estuviera juzgando. No sabes lo que he hecho. Sé lo que has hecho, y sé lo que puede ser. Yo ya elegí, yo ya crucé esa línea. Y aún así, estás aquí. La multitud murmuraba, algunos confundidos, otros molestos, pero nadie intervenía. Eliab sintió que algo que llevaba años apretado dentro empezaba a soltarse. Sus rodillas temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas que no habían salido en todo ese tiempo. No puedo cambiar lo que hice. No, pero puedes cambiar lo que haces ahora. Levántate, vuelve a casa, pide perdón, aunque no te lo den. Haz bien, aunque no te lo reconozcan. Y no vuelvas a vender lo que no tiene precio. Eliab cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin sabía por dónde empezar. La multitud se abrió lentamente mientras él se levantaba. Algunos seguían mirándolo con desprecio, otros con duda, pero algo había cambiado, no en ellos, sino en él. Porque aquel día, Jerusalén no vio a un hombre perdonado, vio algo más difícil, vio a un hombre dispuesto a dejar de ser quien había sido, y eso fue lo que de verdad sacudió a todos. Eliab no se movió durante unos segundos, como si su cuerpo no entendiera todavía lo que acababa de pasar. El ruido volvió poco a poco, las voces regresaron, pero ya no sonaban igual. Algo en su interior había cambiado de lugar, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto de golpe y dejara entrar una luz que dolía. Esto es una locura. No puede cambiar. La gente no cambia. Eliab escuchó esas palabras, y por primera vez no sintió que definieran quién era. Sintió que eran solo voces, ruido, ecos de una vida que estaba dejando atrás, aunque aún no supiera cómo hacerlo. Dio un paso, luego otro. La multitud se abría sin tocarlo, no por respeto, sino por desconcierto. Algunos lo miraban como si esperaran que volviera a caer en lo mismo. Otros simplemente apartaban la mirada, incapaces de entender lo que habían visto. Caminó por las calles que conocía de memoria, pero todo parecía distinto. Las piedras, las puertas, los rostros, incluso el aire, llegó hasta su casa. Una construcción humilde con una puerta de madera desgastada. Dudó antes de entrar. Su mano temblaba, porque sabía que dentro no había aplausos, no había alivio fácil, solo la consecuencia de todo lo que había hecho. Empujó la puerta. El interior estaba en silencio. Su madre estaba sentada junto a la mesa, sus manos quietas, como si hubiera dejado de hacer cualquier tarea hace tiempo. Has vuelto temprano. He venido a pedirte perdón. El perdón no devuelve lo que se ha perdido. Lo sé, pero no quiero seguir siendo el mismo de siempre. Su madre no se levantó, no lo abrazó, no lloró, pero algo en su expresión cambió. Apenas un gesto, casi invisible, pero suficiente para que Eliab sintiera que había dado el primer paso en un camino que iba a ser largo. Esa noche no durmió bien. Cada recuerdo volvió, cada decisión, cada mirada, cada momento en el que eligió el dinero sobre las personas, pero ya no huía de ellos, los enfrentaba, uno por uno, como si por fin estuviera dispuesto a pagar el precio real de su vida. Al día siguiente el sol volvió a salir sobre Jerusalén, pero para Eliab no era un día más. Era el primero en el que tenía que demostrar que sus palabras no eran solo palabras. Salió temprano, antes de que el mercado estuviera lleno, antes de que las miradas volvieran a caer sobre él. Caminó hacia la zona donde solía trabajar, donde tantas veces había señalado a otros, donde había ganado plata a costa del dolor ajeno, y esta vez no fue a cobrar, fue a devolver. Uno de los comerciantes lo vio acercarse y frunció el ceño. ¿Qué quieres ahora? Eliab sacó unas monedas, pocas comparadas con todo lo que había tomado, pero eran el inicio. Esto te pertenece. ¡Esto no cambia nada! Lo sé, pero empiezo por algo. No todos aceptaron, algunos lo rechazaron, otros se burlaron, otros lo ignoraron. Pero él siguió, casa por casa, persona por persona, enfrentando cada puerta como si fuera un juicio. Y en cierto modo lo era. Eliab no discutía, no se defendía, solo asentía y seguía adelante. A media tarde volvió a pasar por el lugar donde había visto a Jesús. La multitud ya no estaba, pero el eco de lo que había ocurrido seguía allí, en el polvo, en las piedras. En su memoria se detuvo, miró alrededor, y por un momento sintió miedo otra vez. Miedo de no ser capaz de sostener el cambio.
miedo de caer de nuevo, miedo de que todo aquello fuera solo un instante pasajero. Eliab susurró para sí mismo. No vuelvas atrás. Y siguió caminando. Los días pasaron, y el cambio no fue rápido ni fácil. Cada paso que daba parecía pequeño comparado con el peso de lo que había sido. La ciudad no olvidaba, la gente no perdonaba fácilmente, y muchas veces Eliab sintió que todo esfuerzo era inútil. Míralo, ahora juega a ser bueno. La plata se le acabó. ¡Por eso cambia! Eliab escuchaba, y aunque dolía, no se detenía, porque ahora entendía algo que antes no, que cambiar no era borrar el pasado, era enfrentarlo sin esconderse. Una tarde, mientras ayudaba a cargar agua para una familia que antes había perjudicado, un niño se le acercó, lo miró con curiosidad. Mi padre dice que eras malo. Él tenía razón. Ahora intento no serlo. El niño asintió, como si esa respuesta fuera suficiente, y volvió corriendo. Eliab lo vio alejarse y sintió algo distinto, algo ligero. No era perdón, no era olvido, pero era un comienzo. Esa noche volvió a su casa. Su madre estaba de pie esta vez. No dijo nada, pero cuando Eliab pasó a su lado, ella apoyó su mano en su hombro por un instante. No fue un perdón completo, no fue una reconciliación total, pero fue más de lo que había tenido en años. Eliab cerró los ojos un momento, respiró, y entendió que aquel camino no tenía final rápido, pero por primera vez no le importó, porque había aprendido algo que nadie le había enseñado antes, que hay errores que marcan una vida, pero no tienen por qué definirla para siempre. Si esta historia te ha hecho sentir algo, suscríbete, porque aún quedan muchas más que pueden cambiar la forma en la que ves las cosas. Y no te olvides de comentar qué tipo de historias te gustaría ver, porque al final, este canal también lo construyes tú.